El próximo lunes 8 de abril de 2024 pasará a la historia como el día sobre el cual se están haciendo las mayores conjeturas. Pues ante el eclipse solar que tomará lugar, muchos están hablando como de algo siniestro que puede ocurrir, debido a lo que algunos han escuchado de las autoridades y que están recomendando, como también por los experimentos que se han de hacer, como los que tiene planeado la NASA, que va a lanzar cohetes para estudiar los efectos del Sol antes, durante y después del fenómeno, o como los planeados por el Centro Europeo para la Investigación Nuclear, que activará el acelerador de partículas más grande del mundo para descifrar la existencia, dicen, de la materia oscura. Estos estudios están siendo objeto de distintas teorías por el hecho de hacerlo justamente en el día del eclipse. Pero para hacer más dramático el asunto, a muchos les ha resultado extraño que los expertos en telecomunicaciones estén advirtiendo sobre la posibilidad de un colapso en la telefonía celular, como también el hecho de que se advierta por parte de las autoridades de que las personas se abastezcan de comida y agua por lo menos para 3 días, debido a que es posible que la cadena de suministros pueda colapsar también. Pero si esto fuera poco, las declaraciones de estado de emergencia emitidas por parte de las autoridades donde el eclipse va a pasar, esos estados de emergencia emitidos han contribuido a las preocupaciones de muchos. Estados de emergencia que incluyen la suspensión de las clases en las escuelas, restricciones en la circulación de algunos vehículos y otras medidas más, como anuncios de no te pares, cuando lo veas sigue avanzando. Oh, hermanos y hermanas, pero ¿por qué tantas medidas por un eclipse que solo atravesará una franja del país y durará apenas 4 minutos? ¿Por qué estas medidas están siendo tratadas como si se tratara de una crisis? Bueno, hermanos, podríamos, como los youtubers de este día, hacer y hacer conexiones, especulaciones, pero no aprovecharíamos el tiempo para el cual hemos venido, que es para estudiar las Sagradas Escrituras. De manera que, para sacarle solamente provecho al tema del momento, permítanme redirigir los pensamientos a otro eclipse de grandes proporciones, estudiando el tema que tiene por título "Todos están hablando del eclipse que vendrá, pero nadie habla del eclipse final", porque habrá un eclipse final. Así lo dicen los profetas y también nuestro Señor Jesucristo. Uno de los profetas que nos lo dice es el profeta Joel. Abramos la Biblia en Joel capítulo 2, versículo 31. Joel capítulo 2, versículo 31. La Escritura dice: el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Fíjense, hermanos, que Joel dice que el sol se convertirá en tinieblas antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. ¿Qué día es ese? El día
cuando nuestro Señor Jesús aparezca en las nubes de los cielos. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué lo digo? Porque el mismo Señor Jesús lo dijo en el Evangelio de Marcos, capítulo 13, versículo 24 al 26. Marcos 13, versículo 24 al 26. Pero en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Como ven, hermanos, el oscurecimiento del sol, del día grande y terrible de Jehová que leímos en Joel, Jesús lo asocia con su segunda venida. Y en 1780 ocurrió un oscurecimiento del sol en el noreste de aquí de los Estados Unidos, el cual fue visto como el cumplimiento de esta profecía de Jesús. Pero como muchos intérpretes concuerdan, la profecía de Jesús es de doble cumplimiento. Por tanto, el mundo verá un oscurecimiento del sol final, el cual ya no será solo en los Estados Unidos, sino en todo el mundo. Pero para que tengamos una idea de cómo será, ¿qué les parece si leemos del don de profecía lo que ocurrió en 1780, como también lo que sucedió con la luna y las estrellas? El don de profecía dice: único o casi único en su especie, por lo misterioso del hasta ahora inexplicado fenómeno que en él se verificó, fue el día oscuro del 19 de mayo de 1780. Inexplicable oscurecimiento de todo el cielo visible y atmósfera de Nueva Inglaterra. Así se le llamaba a los estados allá de Massachusetts, Maine, Vermont y todos ellos. Un testigo ocular, dice, que vivía en Massachusetts, describe el acontecimiento del modo siguiente: por la mañana salió el sol despejado, pero pronto se anubló. Las nubes fueron espesándose y del seno de la oscuridad que ostentaban brillaron relámpagos, se oyeron truenos y cayó un leve aguacero. A eso de las 9, las nubes se atenuaron y revistieron un tinte cobrizo. Demudaron el aspecto del suelo, peñas y árboles, al punto que no parecían ser de nuestra tierra. La verdad es que si hubiéramos estado allí, yo no creo que hubiéramos estado como la gente está con esas cositas allí en los ojos, en este que va a ver, porque esto infunde temor. Dice: a los pocos minutos, un denso nubarrón negro se extendió por todo el firmamento, dejando tan solo un estrecho borde en el horizonte y haciendo tan oscuro el día como suele serlo en verano a las 9 de la noche. Temor, zozobra y terror se apoderaron gradualmente de los ánimos. Desde las puertas de sus casas, las mujeres contemplaban la lóbrega escena. Los hombres volvían de las faenas del campo. El carpintero dejaba las herramientas y el herrero la fragua, el comerciante el mostrador. Sí, no se podía trabajar porque se puso oscuro, así que mejor hay que regresar a casa. Los niños, dice, fueron despedidos de las escuelas y huyeron a sus casas llenos de miedo. Los caminantes hacían alto en la primera casa que encontraban. ¿Qué va a pasar?, preguntaban todos.
No parecía sino que un huracán fuera a desatarse por toda la región, o que el día del juicio estuviera inminente. Hubo que prender velas, y la lumbre del hogar brillaba como en noche de otoño, sin luna. Las aves se recogieron en sus gallineros. El ganado se juntó en sus encierros. Las ranas cantaron. Los pájaros entonaron sus melodías del anochecer. Y los murciélagos se pusieron a revolotear. Solo el hombre sabía que no había llegado la noche, que eran apenas las 9 de la mañana. Esto está escrito en el Conflicto de los Siglos, en las páginas 307 a la 308. Pero ¿qué les parece? Desde el tiempo de Moisés no se ha registrado jamás periodo alguno de oscuridad tan densa y de igual extensión y duración como el descrito aquí. Pero esto no vino a ser, hermanos y hermanas, sino un eco de las palabras del profeta Joel que ya leímos y que fueron dichas 2500 años antes de que acontecieran. Ese día, cuando el sol se oscureció, también la luna tuvo una aparición extraña. Vean cómo sigue diciendo el don profético. La oscuridad de la noche no fue menos extraordinaria y terrorífica que la del día, pues no obstante ser casi tiempo de luna llena, ningún objeto se distinguía sin la ayuda de luz artificial, la cual, vista desde las casas vecinas u otros lugares distantes, parecía pasar por una oscuridad como la de Egipto, casi impenetrable para sus rayos. Y aunque la luna llegó aquella noche a su plenitud, no logró en lo más mínimo disipar las sombras sepulcrales. Después de medianoche desapareció la oscuridad, y cuando la luna volvió a verse, parecía de sangre. Pero hermanos y hermanas, son tan impactantes estas señales que Jesús se refiere a ellas nuevamente en Apocalipsis 6, versículos 12 al 13. Vamos a leer allí. Apocalipsis 6, versículos 12 al 13. Dice la Escritura: miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Hermanos y hermanas, la caída de estrellas como higos verdes de la higuera que menciona aquí Jesús, también ya tuvo su cumplimiento. Si en 1780 muchos dieron aquello como un anuncio de que Cristo estaba a las puertas por el oscurecimiento del sol, lo que ocurrió el 13 de noviembre de 1833, cuando esa lluvia de meteoritos tuvo lugar, fue tan espectacular que la gente levantó la mirada al cielo y dijo: algo puede ocurrir. El don profético lo describe así. En 1833, 2 años antes, o después, de haber principiado Miller a presentar en público las pruebas de la próxima venida de Cristo, apareció la última de las señales que habían sido anunciadas por el Salvador como precursoras de su segundo advenimiento. Jesús había dicho: las estrellas caerán del cielo, en Mateo 24, 29. Y Juan, al recibir la visión de las escenas que anunciarían el día de Dios, declara en el Apocalipsis que las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera echa sus higos cuando es movida por un gran viento. Lo acabamos de leer. Esta profecía se cumplió de modo sorprendente y pasmoso con la gran lluvia meteórica del 13 de noviembre de 1833. Fue este el más dilatado y admirable espectáculo
2 estrellas fugaces, de estrellas fugaces que se haya registrado. Pues sobre todos los Estados Unidos, el firmamento entero estuvo entonces durante horas seguidas en conmoción ígnea. Imagínese el cuadro. Usted está mirando al cielo y cayendo estrellas, luces cayendo del cielo. No ha ocurrido, dice, jamás en este país desde el tiempo de los primeros colonos un fenómeno celestial que despertara tan grande admiración entre unos, ni tanto terror ni alarma entre otros. Su sublimidad y terrible belleza quedan aún grabadas en el recuerdo de muchos. Jamás cayó lluvia más tupida que esa en que cayeron los meteoros hacia la tierra. Al este, al oeste, al norte y al sur era lo mismo. Para donde volteara a ver la gente era lluvia de meteoritos. En una palabra, todo el cielo parecía en conmoción. El espectáculo, tal como está descrito en el diario del profesor Silliman, fue visto por toda la América del Norte. Desde las 2 de la madrugada hasta la plena claridad del día, en un firmamento perfectamente sereno y sin nubes, todo el cielo estuvo constantemente surcado por una lluvia incesante de cuerpos que brillaban de modo deslumbrador. En verdad, ninguna lengua podría describir el esplendor de tan hermoso espectáculo. Nadie que no lo haya presenciado puede formarse exacta idea de su esplendor. Nosotros no lo presenciamos, por lo tanto, no tenemos ni la idea de cómo eso fue. Parecía, dice, que todas las estrellas del cielo se hubieran reunido en un punto cerca del cenit y que fuesen lanzadas de allí con la velocidad del rayo en todas las direcciones del horizonte. Y sin embargo, no se agotaban. Con toda rapidez seguíanse por miles, unas tras otras, como si hubieran sido creadas para eso, para el caso. Es imposible contemplar una imagen más exacta de la higuera que deja caer sus higos cuando es sacudida por un gran viento. En el Journal of Commerce de Nueva York del 14 de noviembre se publicó un largo artículo referente a este maravilloso fenómeno y en él se leía la siguiente declaración. El columnista, el que escribió allí, dijo: supongo que ningún filósofo ni erudito ha referido o registrado jamás un suceso como el de ayer por la mañana. Hace 1800 años un profeta lo predijo con toda exactitud. Si entendemos que las estrellas que cayeron eran estrellas errantes o fugaces, que es el único sentido verdadero y literal. Así se realizó la última de las señales de su venida, acerca de las cuales Jesús había dicho a sus discípulos: cuando viereis todas estas cosas, sabed que está cercano a las puertas. Conflicto de los siglos, páginas 332 a la 334. Hermanos, necesitamos leer ese libro. Necesitamos agarrar ese libro, El conflicto de los siglos, y agarrarlo despacio y devorarlo, comer todo lo que hay allí, porque ahí está el gran conflicto entre las fuerzas del bien y del mal y las señales explicadas de la venida del Señor. Entonces, hermanos y hermanas, ¿qué es lo que hace falta? ¿Qué es lo que hace falta con esos cumplimientos portentosos que ocurrieron en 1780 y 1833? Y que los pioneros adventistas dijeron: esto no cabe duda que es una señal que Cristo viene pronto. Y comenzaron ellos a prepararse para encontrarse con su Señor. Oh, hermanos, desde aquel día Jesús todavía no ha venido. Sin embargo, las señales, no nos extrañe que las volvamos a ver, porque las potencias de los cielos, dijo Cristo, ¿qué cosa? Serán conmovidas. Hermanos y hermanas, cuando esto ocurra, el versículo 14 de Apocalipsis 6, ¿qué dice que va a acontecer? Apocalipsis 12,
6:14. Dice: y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Hermanos y hermanas, los cielos se abrirán y un cataclismo tendrá lugar, porque todo monte y toda isla se moverán de su lugar. Este es el verdadero eclipse para el cual debemos prepararnos. Este es el eclipse final para el cual usted y yo debemos alistarnos. Cuando junto con los astros, haciendo manifestaciones portentosas en los cielos, también la tierra se abra y tiemble como un borracho. El don de profecía lo describe de esta manera: después de estas señales, Juan vio que el gran acontecimiento que debía seguir consistía en que el cielo desaparecía como un libro cuando es enrollado, mientras que la tierra era sacudida. Las montañas y las islas eran movidas de sus lugares, y los impíos aterrorizados trataban de esconderse de la presencia del Hijo del Hombre. Muchos de los que presenciaron la caída de las estrellas la consideraron como un anuncio del juicio venidero, como un signo precursor espantoso, un presagio misericordioso de aquel grande y terrible día. Así fue dirigida la atención del pueblo hacia el cumplimiento de la profecía, y muchos fueron inducidos a hacer caso del aviso del segundo advenimiento. Conflicto de los siglos, 332 a la 334 las páginas. Y desde entonces, hermanos y hermanas, esta ha sido la nota tónica del mensaje adventista: prepárate, porque Cristo viene pronto. Desde entonces, los adventistas nos hemos identificado con esas palabras de advenimiento, adventistas, porque nosotros no hemos perdido la esperanza de ver a nuestro Señor. Las señales nos dicen que está a las puertas. 8 escritores de la Biblia exponen las señales en el sol, la luna y las estrellas como heraldos del día final. Esos escritores son Joel, Amós, Isaías, Ezequiel, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Siendo que lo que dice Mateo y Juan lo repite Lucas y Marcos, y ya lo leímos. Veamos lo que dicen Amós, Isaías, Ezequiel, puesto que lo que dice Joel ya lo leímos también. Vamos al libro de Amós, capítulo 8, verso 9. Amós, capítulo 8, versículo 9. Acontecerá en aquel día, dice Jehová el Señor, que haré que se ponga el sol. ¿A qué horas, hermanos? A mediodía. Y cubriré de tinieblas la tierra en el día claro. Noten, hermanos, el mensaje solemne del profeta Amós. Aquel día. Cuando los profetas hablaban de aquel día, ellos se referían a ese día grande y terrible de Jehová, cuando Él se manifieste. Dice que el sol, el Señor va a hacer que se ponga a mediodía y va a cubrir de tinieblas la tierra en pleno día claro. Pero ¿qué nos dice Isaías? Isaías 13, versículo 10.
Isaías capítulo 13, versículo 10. Por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor. Vean los ecos de 1780 y 1833. Son los ecos de las voces de los profetas de antaño. Pero Ezequiel no se queda atrás. Ezequiel 32, versículo 7. Ezequiel 32, verso 7. Ezequiel 32, verso 7. Y cuando te haya extinguido, cubriré los cielos y haré entenebrecer sus estrellas. El sol cubriré con nublado y la luna no hará resplandecer su luz. Y el 8 dice: haré entenebrecer todos los astros brillantes del cielo por ti y pondré tinieblas sobre tu tierra, dice Jehová el Señor. Así, hermanos y hermanas, vemos que todos los profetas convergen con su lenguaje apocalíptico en la apertura del sexto sello que leímos ya en Apocalipsis 6. Pero qué asombroso, hermanos, irá a ser ver los cielos abiertos, mirar para arriba y contemplar cómo se descorren para que la tierra quede sin protección delante de Dios. A esto se refirió Cristo cuando dijo: y las potencias de los cielos serán conmovidas. La sierva del Señor dice que son los astros de los que hemos estado hablando los que van a ser conmovidos. Se los pongo aquí. Las potestades del cielo son el sol, la luna y las estrellas. Gobiernan en los cielos. Las potestades terrenas son las que gobiernan en la tierra. Las potestades del cielo se conmoverán a la voz de Dios. Entonces el sol, la luna y las estrellas se desquiciarán de su asiento. Todavía no hemos visto esto. No se aniquilarán, sino que se conmoverán a la voz de Dios. Sobrevinieron sombrillas y densas nubes que se estrechocaban unas con otras. La atmósfera se partió, arrollándose hacia atrás. Y entonces pudimos ver en Orión un espacio abierto de donde salió la voz de Dios. ¿Cuántos conocen Orión? ¿Ya la han mirado? Traten de verla. Lástima que no traje la foto para ponerles cómo se mira Orión, pero pregúntenle a sus abuelitos o a sus papás cómo es que se mira Orión y trate de buscarla. Por allí, dice la sierva del Señor, pudimos ver en Orión un espacio abierto de donde salió la voz de Dios. Y por ese espacio abierto, ¿qué cosa va a descender, hermanos? La santa ciudad de Dios. Vi que ahora se están conmoviendo las potestades de la tierra y que los acontecimientos ocurren en orden. Guerras, rumores de guerras, espada, hambre y pestilencia conmueven primero las potestades de la tierra, y después la voz de Dios sacudirá el sol, la luna, las estrellas y también la tierra. Primeros Escritos, página 41. Hermanos y hermanas, el tiempo que vivimos es solemne. Vivimos en el tiempo del sexto sello. No sabemos cuándo los cielos se abrirán. Solo sabemos que la voz de Dios se va a escuchar muy pronto. Oh, mis hermanos, hablando de esa voz que se va a escuchar, el apóstol Pablo nos dice lo siguiente a manera de advertencia. Hebreos 12, versículo 25 al 29. Hebreos 12,
25 al 29. Dice la Escritura: mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desecháremos al que amonesta desde los cielos. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo: aún una vez y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Qué advertencia más solemne, hermanos. Mirad, nos dice que no desechéis al que habla. Porque si el antiguo Israel quedó aterrorizado cuando lo escuchó hablar desde el monte Sinaí, hoy, hermanos, no será la excepción. Así que es mejor escucharle desde allá, ¿no creen ustedes? Es mejor escucharle desde allá. Cuando la voz de Dios sacuda de nuevo, hermanos, los cielos y la tierra, el pecado va a ser removido, como también este mundo. Y solo va a permanecer lo que es recto y puro delante de Dios. Por eso es que nosotros debemos aspirar a ser rectos y puros. Nosotros debemos aspirar, hermanos y hermanas, a servir a Dios con rectitud y pureza, agradándole en todo. Y yo les pregunto, ¿se puede hacer eso por medio de la gracia de Cristo? Claro que se puede. Pero no desechemos al que habla desde ya, para que aquel día no nos vaya a dar terror oírle su voz. El profeta Jeremías, hablando de la voz que sacudirá los cielos, vean lo que dice. Jeremías capítulo 25, versículo 30 al 33. Jeremías 25, versículo 30 al 33. Tú pues profetizarás contra ellos todas estas cosas, todas estas palabras, y les dirás: Jehová rugirá desde lo alto, y desde su morada santa dará su voz. Rugirá fuertemente contra su morada. Canción de lagareros cantará contra todos los moradores de la tierra. Llegará el estruendo hasta el fin de la tierra, porque Jehová tiene juicio contra las naciones. Él es el juez de toda carne. Entregará a los impíos a espada, dice Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: he aquí que el mal irá de nación en nación, y grande tempestad se levantará de los fines de la tierra. Y yacerán los muertos de Jehová en aquel día, desde un extremo de la tierra hasta el otro. No se endecharán, ni se recogerán, ni serán enterrados, como estiércol quedarán sobre la faz de la tierra. ¿Cuándo será esto, hermanos? Cuando Jehová ruja desde lo alto, y desde su morada santa de su voz. Entonces ocurrirán estas cosas. Entonces rugirá, dice, fuertemente contra su morada. Oh, hermanos y hermanas, qué voz más potente será esa. Será como el estruendo de muchas aguas, como Juan oyó a Jesús aquel día que se le apareció en la isla de Patmos. ¿Estamos preparados para oír esa voz? ¿Queremos prepararnos para oír esa voz? Oh, mis hermanos, mire cómo el profeta Isaías se refiere también a esto. Isaías 24,
Isaías 24, versículos 19 y 20. Isaías 24, versículos 19 y 20 dice: será quebrantada del todo la tierra, enteramente desmenuzada será la tierra en gran manera, será la tierra conmovida. Temblará la tierra como un ebrio y será removida como una choza, y se agravará sobre ella su pecado y caerá y nunca más se levantará. Oh, mis hermanos, Jeremías no se queda atrás. Jeremías 4 nuevamente vuelve con otro mensaje. Dice lo siguiente, Jeremías 4, versículo 23 al 28. Miré a la tierra y he aquí que estaba asolada y vacía, y a los cielos y no había en ellos luz. Eclipse, hermanos. Miré a los montes y he aquí que temblaban, y todos los collados fueron destruidos. Miré y no había hombre, y todas las aves del cielo se habían ido. Miré y he aquí el campo fértil era un desierto, y todas sus ciudades eran asoladas delante de Jehová, delante del ardor de su ira. Porque así dijo Jehová: toda la tierra será asolada, pero no la destruiré del todo. Por esto se enlutará la tierra, y los cielos arriba se oscurecerán, porque hablé, lo pensé, y no me arrepentí, ni desistiré de ello. Habla Jehová, hermanos. Habla Jehová. Como ven, habrá un eclipse final del cual nadie habla estos días porque asustan a los hermanos. Me recuerdo un predicador le decía a un hermano que iba a predicar: pero traiga un mensaje de ánimo, hermano, traiga un mensaje de ánimo, dele a los hermanos ánimo. Y después escuché otras pláticas allí que le hizo y llegué a la conclusión: en esa iglesia nunca les hablan del día grande y terrible de Jehová. Ahí solo les hablan de ánimo, de prosperidad y de que todo está bien, que así como estás, el Señor te va a llevar al cielo. Oh, hermanos y hermanas, este es el eclipse final del cual nadie está hablando, y que las escrituras mencionan que estarán acompañados de estas señales portentosas. El libro de profecía lo describe así: multitudes de hombres perversos, profiriendo gritos de triunfo, burlas e imprecaciones, están a punto de arrojarse sobre su presa, cuando de pronto densas tinieblas más sombrías que la oscuridad de la noche caen sobre la tierra. Este es el eclipse final. Será de día, tomará lugar cuando el pueblo de Dios esté siendo perseguido, cuando hombres salgan para exterminar al pueblo de Dios, cuando estén por arrojarse, dice, sobre su presa. En pleno día, densas tinieblas más sombrías que la oscuridad de la noche van a caer sobre la tierra. Este es el eclipse final. Luego dice: un arco iris va a aparecer que refleja la gloria del trono de Dios y que se extiende de un lado a otro del cielo y que parece envolver a todos los grupos que están orando. ¿Quiénes son esos que están orando? El pueblo remanente, los 144,000 sellados. Esos que estarán vivos, esos son los que estarán orando. Y el arco iris de la promesa los muestra para que al Señor los proteja. Oh, dice que las multitudes encolerizadas se sienten contenidas en el acto. Sus gritos de burla expiran en sus labios. Olvidan el objeto de su ira sanguinaria.
con terribles presentimientos contemplan el símbolo de la alianza divina, ese arco iris, y ansían ser amparadas de su deslumbradora claridad. Pero no es para ellos, no es para ellos, es para los que están orando, para el pueblo remanente, los hijos de Dios. Ellos, dice, oyen una voz clara y melodiosa que les dice, ¿qué cosa? Y si les dice que se paren es porque están orando ¿de qué? De rodillas. Gracias a Dios que aquí nos estamos acostumbrando a orar ya de rodillas, hermanos. En esta iglesia, cada vez que sea posible, las oraciones las hacemos de rodillas. Porque ante mí, dijo Jesús, ¿qué cosa? Se doblará toda rodilla. Oh, hermanos, están orando los grupos de rodillas y oyen una voz del cielo que les dice, enderezaos. Y al levantar la vista al cielo, contemplan ese arco de la promesa. Y las nubes negras y amenazadoras que cubrían el firmamento se desvanecen. Y como Esteban, clavan la mirada en el cielo y ven la gloria de Dios y al Hijo del Hombre sentado en su trono. Gloria al Señor, hermanos. Ojalá que usted, si está vivo cuando Cristo venga, sea de esos que se van a enderezar. Sea de esos que como Esteban clavará la mirada hacia el cielo y contemplará a Cristo sentado a la diestra del trono de Dios. Oh, mis hermanos, el libro de profecía sigue diciendo, es a medianoche cuando Dios manifiesta su poder para liberar a su pueblo. Sale el sol en todo su esplendor. Sucédense señales y prodigios con rapidez. Los malos miran la escena con terror y asombro, mientras los justos contemplan con gozo las señales de su liberación. Allí no va a haber gente en gran multitud con esos lentes especiales para querer ver el eclipse. No, allí los únicos que lo miraremos seremos los fieles hijos de Dios. Si nos hemos preparado exactamente. Hermanos, los malos miran la escena con terror y asombro, mientras los justos contemplan con gozo las señales de su liberación. La naturaleza entera parece trastornada. Los ríos dejan de correr. Nubes negras y pesadas se levantan y chocan unas con otras. En medio de los cielos conmovidos hay un claro de gloria indescriptible, de donde baja la voz de Dios semejante al ruido de muchas aguas, diciendo, hecho es. Y esa misma voz sacudirá los cielos y la tierra, y seguirá un gran terremoto